Tenemos a 4 profesionales que están poniendo de su tiempo personal y de su tiempo de trabajo para poder daros esta charla, chicos, que yo creo que es súper interesante dada la situación que tenemos en la actualidad y el poco conocimiento. Es verdad que tenemos mucha información, pero en muchos casos es una información desinformada, es decir, oímos ideas generales, pero al final no sabemos hacer una línea temporal o una línea general de todo lo que nos están contando, y yo creo que es muy importante que desde los cursos en los que os encontráis, desde primero de la ESO, ya sepáis entender un poquito cómo se ha generado todo esto, qué es lo que está pasando en la actualidad y sobre todo cuál es la proyección de futuro. Y para eso vamos a contar con Carlos Malpica, ¿de acuerdo?, que trabaja en Biotech, y con Maite Cervera, que trabaja en INEA CIFOR, son papás también de una alumna del cole, de Alba Malpica, ¿de acuerdo? Y que, bueno, también nos han engañado a Inés, ¿de acuerdo? A Inés Antón, que trabaja en el Centro Nacional de Biología, que forma parte del CSIC y que también os hablará, os comentará después, y también a Nacho Bernardino y Arantxa, ¿de acuerdo?, que son los papás de Elena Bernardino, y en el caso de Nacho trabaja en el Hospital La Paz con todo el tema que se ha estado trabajando ahora del coronavirus. Ahora, cuando cada uno de ellos empiece a hablar, os va a comentar un poquito su trayectoria profesional, porque yo creo que es muy importante el por qué son ellos los que nos van a dar la charla y por qué van a explicaros toda esta parte. Os comento cómo vamos a desarrollar la charla taller. En primer lugar, ellos os van a comentar ideas generales para que entendáis cómo ha sucedido todo esto, ¿vale? Luego, de las preguntas que nos habéis ido mandando, tanto a Ricardo como a mí, hemos hecho una selección y vamos a hacer una serie hemos hecho una serie de bloques desde el inicio, desarrollo y proyección de futuro para yo hacer esas preguntas a cada uno de ellos y que nos las puedan responder, ¿vale? Y por último, haremos como una especie de resumen final. En el caso de que queráis hacer algún tipo de pregunta a lo largo que os vaya surgiendo, la podéis hacer en el chat, porque tanto Nuria, Carmen o yo vamos a encargarnos de ir tomando nota y hacerlas a posteriori, ¿vale? Y sí que os pido que tengáis el micro cerrado, si solamente en el caso de que queramos hacer alguna puntualización os vamos a pedir que lo abráis, igual que hacemos en clase normalmente, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, yo ya os dejo para que vosotros podáis ir haciendo vuestras presentaciones y, por supuesto, daros las gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días a todos. Voy a pasar a las primeras diapos, pero antes que nada, quería agradecer al Colegio Balder por aceptar esta iniciativa, y también a los padres, amigos y familiares de alumnos y padres del colegio que trabajan en el sector sanitario, que trabajan en la investigación y que están en todos los frentes vinculados a la lucha contra el coronavirus. Son los verdaderos héroes de toda esta historia y merecedores del premio Princesa de Asturias. Por tanto, para ellos, nuestro agradecimiento en primer lugar. También agradecer al Departamento de Ciencias del Colegio Balder por hacer esto posible. Rumores hay de que igual se hace un maker de biología, pues qué bueno que se esté pensando, y si es así, pues estaríamos encantados de colaborar, quede dicho. La parte técnica, a ver si me sale la presentación. No sé si, a ver. ¿Lo veis? ¿Veis bien la primera? Sí, está en ello, Carlos. De Sí. acuerdo. Bueno, pues esta charla taller va a tener 3 secciones. La primera sección es una presentación general, tanto de la temática como de los que exponemos. Y luego habrá esta sesión de preguntas que va a durar 1 hora. Y terminaremos con una media hora en la que pondremos cosas en común y en la que les tocará a vosotros, a los alumnos de primero, a intervenir e intercambiar vuestras opiniones. Pero arranco por lo primero, que es, bueno, pues ¿qué es un virus? Yo soy microbiólogo, me he formado en el Instituto Pasteur
a lo largo de mi carrera, y en particular al inicio de mi carrera, cuando hice la tesis doctoral, trabajé en virología. Trabajé en virología vegetal y, de hecho, estuvimos planteando, cuando no estábamos todavía afectados por la pandemia, hacer un pequeño taller práctico de virología vegetal. Igual lo retomamos en algún momento. Pero baste decir que llevo una buena parte de mi carrera vinculada a este tema de los virus y presentaros primero que nada un poco el dilema que se planteaban los que descubrieron estas entidades, porque al principio pues no se podían ver, lógicamente, no se sabía por qué causaban enfermedades, con el paso del tiempo se han ido descartando varias hipótesis, pero se ha llegado básicamente a la conclusión de que un virus es una entidad que es capaz de replicarse, pero que necesita de las células animales, vegetales o de microorganismos para poderse replicar, para poderse reproducir. No es una entidad que tenga metabolismo propio y por eso, después de mucho debate, la comunidad científica considera que no son seres vivos. Los virus existen en multiplicidad de sitios, hay miles de especies que se han documentado, infectan a humanos, animales, plantas, microorganismos. Para haceros una idea concreta con respecto a este coronavirus, la talla de este coronavirus que causa la pandemia, hay dos referentes. Pueden considerar que es una milésima parte de lo que es la talla de un granito de polen. O otra diferencia es que pues un animal doméstico, un perro, una gallina, frente a la talla de la Tierra, es más o menos la proporción que tenemos de dimensión de estas entidades. Es importante que sepáis que para la replicación, para la reproducción de este virus, pues tienen un material genético muy simple, pero basado en o ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Voy a pasar ahora a algo un poquito más interactivo. Me gustaría saber qué opináis de lo que veis aquí. Si os digo que tenemos una célula y que vemos unos puntitos amarillos, ¿cuál es vuestra primera reflexión? A ver, Alicia, por ejemplo, ¿qué es lo que tú pensas? Mira, Marco pone, por ejemplo, invasión. Bien. Los puntos amarillos son los virus, que está contagiada. Bien. Pues sí, efectivamente, lo que vemos aquí en esta imagen es una célula humana que está siendo atacada por el virus que se llama SARS-CoV-2, que es el coronavirus, que es el que está causando todo esto. Sabemos que hay diferentes tipos de células humanas que son afectadas, pero principalmente estamos hablando de células que están presentes en la mucosa nasal y también en los pulmones. Se ha documentado también que las células epiteliales del aparato digestivo también pueden recibir al virus. Y bueno, aquí una pequeña introducción a la microscopía. En microscopía electrónica existe la microscopía de transmisión. Cuando vemos a esta entidad amarilla, estos puntitos amarillos que son el virus, los podemos ver un poquito más de cerca y vemos estructuras como estas que se parecen un poquito al Ferrero Rocher. Y bueno, si hacemos una microscopía electrónica de barrido y aportamos colores, vemos algo un poquito más claro. Vemos que tenemos una estructura en forma de bola, pero que salen de esta unas espinas, que son unas estructuras que caracterizan muy bien a este coronavirus. Bueno, efectivamente, si vamos más en detalle, estamos efectivamente frente a una estructura en la que en la parte interna se encuentra pues el material genético, en este caso el ARN, y que está protegido por proteínas, lípidos de membrana y una capa exterior aún de proteínas que componen la envoltura, por así decir, el aluminio del Ferrero Rocher.
Y luego tenéis estas estructuras de espina que son particularmente interesantes porque, bueno, no solamente caracterizan bastante bien al virus, le llamamos proteína de espícula, pero también porque, pues, como lo habéis visto en el Laboratoons, son la llave de entrada a las células que se va a infectar. Entonces, esta estructura en la que por un lado tenemos el genoma del virus, que es el ARN, y por otro lado las proteínas que circundan al virus, son las entidades químicas que utilizamos para caracterizar, identificar al virus. Y cuando hacemos un diagnóstico, cuando queremos saber si estamos infectados por coronavirus, pues vamos a buscar o bien el ARN o bien utilizamos antígenos que son proteínas del virus, como referencia para los anticuerpos que van a servirnos para hacer el diagnóstico. Ya entraremos un poquito más en detalle con este tema, pero baste saber que, por un lado, se puede utilizar, por tanto, el material genético y, por otro lado, las proteínas para caracterizar e identificar y diagnosticar la presencia del virus. Ahora le doy la palabra a Maite. Bueno, hola, y yo os voy a comentar de forma muy breve lo que es digamos, el aumento que se aprecia en lo que son las zoonosis, que son las enfermedades que tienen un origen animal y que afectan al ser humano. Y antes de esto me voy a presentar. Bueno, yo comencé trabajando en virus, realmente comencé cuando todavía estaba en la universidad. Y me integré a un laboratorio que trabajaba en virus de bacterias, en bacteriófagos, en el FI29 con Margarita Salas. Después me integré dentro de uno de los grupos que estaban asociados a ella, que trabajaba en el virus de la sarca, que es un virus que afecta a árboles frutales. A partir de ahí, toda mi carrera la he hecho en especies leñosas. He trabajado después en el estudio de las resistencias de estas especies a distintos patógenos, pues tanto en vid, en distintas especies de árboles y también a otros factores ambientales. Y desde hace 15 años estoy trabajando sobre todo en la respuesta de los árboles a la sequía. Pero también quería señalar que estoy colaborando con otros grupos en lo que es el estudio, por ejemplo, de la interacción de microorganismos con la planta, que hace que sea esta planta la que responde de una determinada manera. Es decir, no solo digamos, los animales y los humanos tenemos microorganismos beneficiosos que están en nuestro cuerpo, que pasan a veces a no ser tan beneficiosos, depende de la situación. Lo mismo les pasa a las plantas, tienen su propio microbioma. Y además trabajo con dos organismos internacionales que estudian el bosque, la conservación, su explotación sostenible y también con otro organismo que trabaja en la combinación entre las especies, el cultivo de especies forestales y especies y otro tipo de cultivos, como podéis ver en una de las diapositivas de la derecha en la parte de abajo. Por este motivo, yo os voy a hablar un poco de la parte más medioambiental. Y quería comentaros que hay tres factores que pueden estar jugando en este aumento de las zoonosis que estamos detectando. Uno de ellos, obviamente, es el cambio climático. Lo habéis estudiado durante este curso, sabéis que dos de los factores que afecta es el aumento de temperatura y de la humedad. Y todos estos factores, pero sobre todo estos dos factores, están afectando a tres partes. Una de ellas, como está escrito abajo, son los peligros olvidados. Habéis estado estudiando ecosistemas y sabéis que uno de los ecosistemas que posiblemente menos conocemos, pero que se está viendo muy afectado por el cambio climático es la parte cercana digamos, a los polos, que se están descongelando. Y nos están demostrando que congelados estaban muchos patógenos, pues bacterias, virus, etcétera,
que resulta que, que recobran, digamos, su actividad al descongelarse el famoso permafrost. Y se está viendo, por ejemplo, pues la incidencia de enfermedades en animales e incluso en humanos. Hubo, por ejemplo, pues un brote de anthrax hace pues unos 3-4 años. Otro de los, digamos, de los factores o de, digamos, las consecuencias de estos factores es que vamos viendo un movimiento de las enfermedades, por ejemplo, de zonas tropicales a zonas templadas. Y también este tipo de factores, la temperatura o la humedad, va a afectar a los propios patógenos que teníamos aquí. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden hacer que sus ciclos de vida pues, sean mucho más efectivos y entonces en vez de tener una presión media tengamos presiones fuertes de estos patógenos. Yo lo estoy pensando mucho más a nivel general, no solo a nivel humano. Si pensamos, por ejemplo, en plantas, continuamente tenemos oleadas tanto de patógenos antiguos que están mucho más activos como de nuevos patógenos. ¿Qué pasa cuando pasamos a los ecosistemas? Tenemos que pensar que los ecosistemas son sistemas que tienen una funcionalidad muy regulada. Hay un equilibrio entre las especies y la biodiversidad juega un papel esencial para mantener ese equilibrio. Si sobreexplotamos estos ecosistemas, vamos a alterar el equilibrio y podemos tener una explosión de algunas de las especies. Si algunas de estas especies son portadoras del patógeno, en este caso, por ejemplo, del coronavirus, pues tenemos mucho más peligro de que estos patógenos puedan pasar al ser humano o a otras especies que no eran afectadas de esa manera. Es decir, los ecosistemas de forma natural y sana juegan un papel como de tampón, van a amortiguar esa especie de infección. También van a hacer, digamos, que un juego en cuanto a las dosis de los virus. Cada patógeno en general puede tener varios vectores, es decir, especies que pueden transmitirlos pero que no sufren la enfermedad. ¿Qué ocurre si alguno de estos vectores desaparece? Porque hemos sobreexplotado ese vector o porque lo hemos aniquilado. Pues que otros vectores van a prevalecer. Si esos vectores tienen más carga de virus, también va a ser mucho más, digamos, el riesgo va a ser mucho mayor que si mantenemos un equilibrio entre las distintas especies. Y por último, tenemos todo el tema relacionado con digamos, el incremento de la población humana. Se expande cada vez más. Ya no tenemos pequeñas comunidades en algunas zonas que podría haber un mayor riesgo de zoonosis, tenemos mayores, o sea, comunidades de mayor tamaño y además mucho movimiento. De ahí el riesgo de que algo que se produce lejos, incluso en un bosque, y estoy pensando, por ejemplo, en el ébola, pueda transmitirse rápidamente a, por ejemplo, zonas urbanas y de ahí se mueva a otras partes del mundo. Entonces, como veis, esto es una rueda, no está muy bien, las flechas realmente deberían estar conectándose más unas con otras porque además todas ellas juegan un papel muy importante en lo que es la degradación medioambiental y los riesgos que vamos corriendo. Muchas gracias, Maite. Chicos, un par de lecturas recomendadas que os haremos llegar sobre el tema de los virus y sobre, bueno, tanto en español como en inglés. El libro en inglés es de nivel PET, con lo cual puede ser particularmente interesante para vosotros. Inés, te pasamos la mano para tu parte. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme porque ya lo veréis, a mí es que me encanta hablar y si es de mi trabajo, pues más. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartirlo con vosotros. Como veis, tengo pasión por la ciencia, es a lo que me he dedicado en los últimos años y he ido desde el coronavirus a la invasión de las células mutantes y ahora os cuento un poquito qué quiere decir esto. Empecé trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, donde estudié biología y la estudié pues un poco porque fui un poco cobarde. Yo realmente iba a hacer medicina y cuando iba camino de inscribirme me dio miedo y dije, si yo lo que quiero es investigar cómo se producen las enfermedades, pues no necesito tratar con pacientes que me da mucho miedo no tratarlos bien,
voy a estudiar biología, bioquímica, biología molecular, y gracias también a una profesora del colegio que siempre nos inculcó el interés por conocer cómo funcionaba el cuerpo. Entonces, como os decía, hice mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Sabéis que la tesis pues, es un trabajo de investigación que dura varios años, y yo estudiaba el coronavirus de la gastroenteritis porcina transmisible. Gastroenteritis, ya os podéis imaginar qué le causaba el virus a estos pobres cerditos. Y os podéis imaginar también qué muestras tenía que tomar yo para ver si había virus o no había virus en las heces de los cerditos. Esto me servía para estudiar la respuesta inmunológica en estos animales y buscábamos hacer una vacuna. Y si os fijáis, es que esto ya es en el año 1989, pues ya estábamos empezando a pensar en que eran necesarias vacunas de coronavirus. Después, para hacer mi postdoctoral, una vez que ya leí la tesis doctoral, me fui a la Universidad de Harvard en Boston, que allí estuve 6 años y seguía interesada en estudiar la respuesta inmunológica, porque creo que es fundamental saber cómo nos defendemos, ¿no? Y también cómo podemos tratar enfermedades que están derivadas de que ese sistema inmunológico no funciona, como pueden ser las inmunodeficiencias. Y allí entré en contacto con el citoesqueleto. No sé si habéis oído hablar del esqueleto de las células. Bueno, lo podemos comparar con nuestro esqueleto, aunque es muy diferente porque nuestro esqueleto es rígido y nos mantiene la forma. El citoesqueleto mantiene la forma, pero es muy dinámico, va cambiando de forma constantemente, porque así las células pueden cambiar también de forma y adaptarse a cosas que necesitan, como por ejemplo cuando se hace una neurona, cómo se hace una parte y otra no, o cómo las células se mueven e invaden los tejidos. Antes decíais invasión del virus, pero es que las células también pueden comerse lo que hay alrededor, invadir los tejidos, y eso es lo que forma la metástasis, que es en realidad lo que causa la muerte por cáncer. Entonces es muy importante conocer cómo se mueven las células y cómo invaden, porque si podemos controlar eso, podríamos controlar, por ejemplo, la metástasis y que no hubiera tantos muertos. Seguí trabajando en esto en la Universidad de Turín y después ya, la siguiente, y después ya en 2003 me vine a Madrid, volví al Centro Nacional de Biotecnología, donde ya tenía mi propio grupo. Veis aquí muchas personitas que trabajan, porque en ciencia pues trabajamos dentro de grupos, y seguí estudiando el citoesqueleto. Y en concreto, si pones el primer vídeo, estudiamos cómo las células, veis, cada una de estas cosas alargadas es una célula que va lanzando como pequeñas patitas, y veis que la primera es la que lidera y las otras le van siguiendo. Y todo esto está hecho en un gel que nos permite simular el cuerpo y cómo invaden. Entonces veis desde el principio hasta que se acaba el vídeo cómo las células han ido invadiendo y comiéndose esta matriz. Estas son unas células que proceden de tumores de mama, que son invasivas. Y lo que estudiamos nosotros es si quitándoles solamente una proteína, que veis aquí abajo que se llama WIP, o WIP, solamente quitándole esa proteína, veis cómo las células tienen una forma diferente porque tienen el citoesqueleto alterado. Veis que en vez de ir siempre avanzando, a veces avanzan y a veces retroceden. No son mucho más egoístas. Veis que no van una detrás de otra, sino que cada una va a su bola. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en conjunto consiguen avanzar menos, son menos invasivas, y estamos tratando de buscar cómo eliminar esta proteína en los tumores, con lo que conseguiríamos que fueran menos invasivos, hicieran menos metástasis y murieran menos personas. Entonces ese es nuestro trabajo ahora. Pero también miramos en las células, veis, esta es una célula entera que tiene en verde, podemos marcar nuestra proteína y ver por dónde va cambiando según avanza la célula. En rojo podemos ver el citoesqueleto de actina, y cuando están juntos, al sumarse la luz roja y la luz verde, se pone amarillo anaranjado. Entonces así podemos estudiar también cómo las células se mueven, cómo invaden, cómo forman. ¿Veis esos puntitos naranjas que es donde está nuestra proteína y el citoesqueleto? Pues esos son los puntos donde las células invaden y se comen la matriz. Y bueno, esto es un poquito el resumen de nuestro trabajo, que si ya me pones la última, es un trabajo que acaba volviendo un poquito al origen, porque también el citoesqueleto es esencial para que los virus y las bacterias se puedan mover dentro de las células
o pasar de una célula a otra célula. Entonces, por ejemplo, aquí veis que está dibujado un microtúbulo, pues eso sirve, es parte del citoesqueleto, pero aquí nos está sirviendo como si fuera un raíl, porque cada una de estas bolitas verdes, que es un virus vaccinia, se engancha a este raíl y le permite moverse por dentro de la célula. Y luego hay otro tipo de citoesqueleto que está aquí indicado en rojo, el citoesqueleto de actina, y ese lo que permite es que se empujen los virus, es como si fuera un cohete, una cometa, le da la fuerza para que salga de la membrana y pase a otra célula. Es decir, que el citoesqueleto es esencial para la infección, porque así los virus o las bacterias se pueden mover y pasar de unas células a otras. Entonces también podemos intentar controlar estas infecciones y este movimiento si conocemos cómo se mueve, se organiza o se reorganiza el citoesqueleto. Y creo que esto es todo lo que quería contaros para presentarme y así ya sabéis un poquito en qué trabajamos. Muchas gracias, Inés. Nacho. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Bueno, bienvenidos a todos al hospital. Yo estoy desde el hospital, no estoy desde casa y no sé si me veis en la cámara, pero es de las zonas más amables del hospital, que es una consulta médica. Como veis ahí, bueno, yo trabajo en la unidad de VIH. El VIH, si sabéis, es otro virus, es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus que causa el SIDA. Es otro virus distinto y no vamos a hablar de este para nada. Y yo me dedico a las enfermedades infecciosas. Yo soy médico, no tengo este background tan chulo y estas diapositivas tan bonitas porque el hospital, todos habéis pasado por él y no es tan bonito ni como lo que hemos visto previamente, ¿vale? Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y he hecho las prácticas aquí en el Hospital de la Paz y la verdad es que prácticamente siempre he estado aquí en el hospital, no siempre dedicándome a las infecciosas, pero empecé en la urgencia, que también es a los que os gusta la medicina, un tema apasionante, pero vosotros habéis visto las series de urgencia y estas cosas, las series de médicos, de verdad no son así, los hospitales no son así, es mucho menos interesante que lo que se ve en la tele. Y después ya pasé a infecciosas y a la infección por VIH, que es un virus apasionante, que no os voy a contar hoy, porque estamos hablando del coronavirus, pero que tiene mucha mirilla. Y algún otro día, pues también se podría hablar del tema. Como veis, va de virus la cosa, ¿vale? Y sí, pasa, Carlos. Y vamos a ver, yo creo que aquí Maribel y todas las profesoras del colegio están dispuestas a subir un punto en la nota al que descubra cuál de esas personas que está ahí soy yo. Lo podéis escribir por el chat. Os doy 30 segundos. Venga. ¿El segundo por dónde, Álvaro? ¿Por la derecha, por la izquierda? No, por la derecha. Segundo. Elena no vale, que lo sabe. El del medio, dice Nieves. Bueno, pasa para atrás ahí. Pues soy el del chaleco amarillo. Ahí está. A Alejo hay que subirle los puntos, claramente. Mira, yo soy el segundo por la derecha. Esto que veis ahí es una fotografía que es real, ¿vale? De la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz, Carlos III, ¿vale? Es una unidad especializada para tratar a personas que tienen virus altamente contagiosos. Realmente es una unidad que se creó cuando ocurrió la crisis del virus del ébola, que a lo mejor muchos de vosotros sí que os acordáis, y que, bueno, llegó normalmente el virus del ébola, antes Maite lo ha nombrado, es un virus fundamentalmente de África, pero hubo un brote tremendo allá por el año 2004, ha habido muchos, pero ese año llegó el virus del ébola a países en los que nunca estaba, por cooperantes y demás. Entonces, aquí en España lo tuvimos y esa unidad se creó. Son virus tremendamente contagiosos, es otro virus completamente diferente también y que tiene unas consecuencias
dramáticas. Entonces, esa es la unidad de un aislamiento de alto nivel que está aquí en el hospital, y esta foto está tomada el 1 de marzo, cuando teníamos el primer paciente ingresado por coronavirus, que estaba grave, estaba en la UBI, y que ingresó, como veis ahí, el 25 de febrero. Nosotros en España al principio empezamos en febrero con los casos. Sabéis que esto se originó en China, en la ciudad de Wuhan, en un mercado de animales vivos. Luego en las preguntas hablaremos de esto. Se originó en China, se descubrió ahí, fue a finales de diciembre. En España tuvimos el primer caso el 1 de febrero, que fue un caso importado en las Islas Canarias, un ciudadano alemán. Hubo otro el 10 de febrero, que también fue otro caso importado porque había estado en contacto con gente de China. Y el primer caso, digamos, autóctono, nuestro propio, fue el 25 de febrero, que fue cuando ingresó, y esta foto está tomada cuando estábamos atendiendo a esta persona que estaba grave. Como veis ahí, las medidas de protección, como decían antes por ahí en el chat, el chaleco amarillo, más que un chaleco, es un delantal impermeable que se ata por detrás, y tenemos ahí hay doble guante, unos guantes que son de nitrilo, un material especial, y aparte tenemos ahí una especie de capucha y unas gafas y una mascarilla especial. Luego en las preguntas hablaremos de las mascarillas. Aquí estamos completamente, digamos, pues la verdad es que bastante protegidos de el posible contagio del virus, porque como veremos luego, es un virus que fundamentalmente se contagia por vías respiratorias, ¿de acuerdo? Y las cosas que producen, pásame a la siguiente, Carlos. Vemos aquí, mira, os vais a convertir en médicos por un ratito, ¿vale? No sé si alguno tiene inquietud por la medicina, pero mirad, la radiografía que veis ahí a la izquierda, justo donde está la manita moviéndose, eso es una radiografía de una persona joven, de unos 40 años, y es una radiografía normal. En las radiografías, lo que se ve negro es aire, y lo que se ve blanco pues es tejidos, cuerpo, ¿vale? Entonces esa especie de cosa blanca que está justo en el centro es el corazón, y todas las dos, pues estas formas campanas que vemos a ambos lados son los pulmones, que entre medios veis que tienen muchísimas líneas blancas, pues que son los vasos sanguíneos, que por ahí va el líquido y demás. Eso es como se ve una radiografía completamente normal. Y veis la radiografía de la derecha, que yo creo que podéis ver claramente las diferencias. Esa parte negra, que se debería ver negra, está llena de muchas cositas blancas, ¿vale? Y eso es digamos, la destrucción que produce no solo el virus, sino, como luego veremos, que algunos ya habéis preguntado al respecto, la respuesta que hace nuestro organismo al virus, ¿vale? Digamos, destruyendo un poquito los pulmones. Luego después, poco a poco, iremos hablando. Pues estos son lo que veíamos en el hospital, las radiografías de gente, bueno, que tenía neumonías por coronavirus. Hemos visto mucho. Pásame a la siguiente, que es muy importante, luego lo vamos a hablar. Aquí os presento mi mano. Después de estar metido en ese traje de Minion, porque éramos Minions todos los que estábamos por el hospital, hay que lavarse mucho las manos, que luego lo comentaremos. Y este es el secreto del éxito, el de no contagiarse, aparte de las mascarillas, es el tener una buena higiene de manos. Acabamos con las manos completamente destrozadas, como las veis ahí. Nos hacíamos fotos a las manos todos los días después de salir, porque esto era como la mano lagarto, nos caía la piel a tiras, aparte de el calorcito que da el traje. Y creo que pasa la siguiente. La otra clave, que eso también lo sabéis todos, y además sois todos muy disciplinados. Cada vez que veo yo gente con vosotros por la calle, veo que os ponéis todos la mascarilla. Esto es muy importante. Luego lo veremos. Hay mucha confusión con esto de las mascarillas, mucho tipo de mascarillas. Hay personas que les encanta salir
a la calle con unas mascarillas que parecen de la NASA, pero realmente esa mascarilla que veis a ese señor mayor que tiene ahí, la mascarilla quirúrgica, ya más o menos es suficiente. Es muy, muy, muy importante. Muy importante. El secreto, digamos, del éxito, de lo que ha pasado, que ahora puedo decir que esto hemos frenado la evolución del coronavirus en España y en Madrid, que todavía hay algunos casos, pero muy poquitos, ha sido el aislamiento total que nos hemos visto. Carlos, no se te... O sea, perdón, Nacho, perdona, no se te escucha. No se te escucha. ¿Se escucha? No, se corta bastante, eso es. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Vale, es que las wifi en los hospitales no son buenas, como podéis ver. Bueno, que os decía, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento, que es lo que hemos estado obligados, ¿no?, a estar cada uno en nuestras casas y con el colegio online y cada uno en nuestros sitios, lo que ha conseguido que esto haya bajado y haya prácticamente desaparecido. Y esta diapositiva que dice thank you es para yo, como sanitario y como médico, para daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, padres, profesores y vosotros niños, porque hemos hecho muy bien los deberes y hemos seguido las normas. De esta foto de ahí del Hospital La Paz está un poquito trucada, ¿eh? Son varias ahí juntadas que no estamos todos ahí apelotonados. Y porque todos hemos contribuido a que hayamos podido parar en un tiempo razonable la epidemia del coronavirus, gracias a portarnos todos bien, poner mascarillas, hacer las cosas bien y seguir las normas. Y nada más, luego ahora pasaremos al tema preguntas y seguiremos hablando de todo esto. Eso es. Ahora pasamos a las preguntas. Vale, chicos, pues para empezar, muchísimas gracias, porque yo creo que ha sido breve, pero deja todo bastante claro. Y Nacho, lo siento, te voy a tomar la palabra. Para el VIH te volveremos a decir para volver a hablar de todo esto. Así que ya sabes que una cosa surge de otra. Bueno, pues ahora, chicos, vamos a pasar al tema de las preguntas. Como hemos comentado, hemos hecho una serie de bloques. Entonces, por un lado, vamos a hablar como una especie de lo que es la parte del virus, de cómo la estructura del virus o relacionados con el virus en general. Voy a decir una serie de preguntas, las personas que los han hecho, y luego cada uno de los ponentes va a responder a ellas, ¿vale? Una de las preguntas que nos hacían es por qué se llama COVID-19. Nos lo hacía Adrián de primero A, ¿vale? Luego también nos preguntaban de qué animal o ser vivo se contagió el COVID-19. Nos lo hacía la pregunta Oyer de primero B. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie? En este caso nos la hizo Stasi también de primero B. Y luego nos preguntaban también cómo funcionan las células de ACE, ¿de acuerdo? De Adrián de primero A. Yo creo que eso es demasiado técnico, pero para eso están, para poder contárnoslo un poquito en profundidad. Luego, otra pregunta también relacionada con el virus es ¿cuántos anticuerpos tenemos y cuántos virus hay? También nos la hacía Adrián de primero A. ¿Cómo se expandió por todo el mundo tan rápido el virus del COVID? Esas nos la hacían preguntas muy similares, Martín de primero A y David de primero B. ¿De dónde viene realmente el coronavirus? Que nos lo hacían tanto Nicolás y Adriana de primero A como Stasi de primero B. Y ¿crees que este virus ha beneficiado al medio ambiente? Esta nos la hacía Marina de primero A. Entonces, bueno, como son todas preguntas relacionadas con la transmisión y con la estructura del virus, pues nos las van a responder todas en conjunto, ¿de acuerdo? Pues allí vamos, chicos. Entonces, ¿por qué se llama COVID-19? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. El virus se llama SARS-CoV-2 y lleva el número 2 porque ya existe un 1 que fue el que se manifestó en el año 2002. Estos nombres los atribuye el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que es el ICTV. Y no tiene un vínculo directo con el nombre de la enfermedad, que en este caso ya es pandemia. Y se llama COVID-19 porque el acrónimo en inglés es Coronavirus Disease 2019.
Este acrónimo lo establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí va, por tanto, esa respuesta. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 el nombre del virus, la D es de disease, no de diciembre. ¿De qué animal o ser vivo se contagió el COVID-19? Bueno, ya os lo contábamos antes, se origina en el mercado de Wuhan. Se considera efectivamente que, como otros coronavirus, tienen efectivamente un origen animal. Lo que pasa es que no hemos encontrado todavía un animal que lleve la versión idéntica a la que se ha transmitido a humanos. Y otra cosa también interesante es que en el momento en el que salta el virus a humanos y se identifica en Wuhan, los murciélagos en China estaban hibernando. Por tanto, la hipótesis del murciélago está en tela de juicio, y también se habló, porque en el mercado de Wuhan hay muchos pangolines, que podría ser los pangolines el origen de este contagio. Bueno, ya Maite os comentó todo lo que tiene que ver con la problemática medioambiental y por qué todas estas llamadas zoonosis surgen, pero hoy por hoy queda abierto saber aún si proviene de un pangolín o viene de un murciélago, o en realidad primero entró al murciélago, luego al pangolín y de ahí saltó al humano. La historia desde el lado animal queda por detallar. La otra pregunta, sobre cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie. Aquí es un reporte que han hecho primero los chinos, lo validaron los coreanos. Se ha trabajado mucho al inicio de la pandemia para ver cuánto tiempo aguanta el virus y en particular, cuál es el tiempo en el que queda la mitad de virus que son viables y en una superficie. Si es un aerosol en el aire, es 1 hora aproximadamente. Si es en una pieza de cobre, son 45 minutos. Pero si es un plástico, por ejemplo, son 6,8 horas. Y esto luego es el tiempo máximo en el que se han detectado virus que siguen siendo infectivos en estas superficies o en estos materiales. Aquí, por tanto, la respuesta sobre el tiempo que sobrevive el virus en la superficie. Inés, la siguiente, ¿cómo funcionan las células de ACE2? Te la dejo a ti. Perfecto. No sé si querías proyectar o no, porque ahora mismo no estamos viendo nada proyectado. ¿Ah, no? No. Ah, vale. Perdonad, porque yo pensé que sí. Ahora. Vale, ahora ya se está cargando. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues Adrián preguntaba sobre las células ACE2. Me imagino que a lo que se refiere es a las células que tienen ACE2, porque el ACE2 es en realidad un receptor que está en la membrana de las proteínas. Sirve para cortar la angiotensina. Entonces, la angiotensina en el cuerpo tiene un efecto que va relacionado con inflamación, con tensión. Bueno, pues para que eso pueda entrar en la célula, para que la angiotensina entre y pierda su efecto porque es cortado por la ACE2, para eso existe la ACE2. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus es muy listo y es como un espía. Lo que hace es utilizar ese receptor que está en la membrana, que como os digo, para lo que sirve es para unirse a la angiotensina y cortarla, pues lo que hace el virus es aprovechar esa puerta y con la proteína S de la espícula, ¿no?, que se llama spike, por eso es la proteína S, esa proteína S se puede unir al receptor ACE2, le quita el sitio a la angiotensina. ¿Qué ocurre? Pues que, por un lado, puede entrar en la célula, que si no, no podría entrar porque no tendría una puerta. Y por el otro lado, lo que hace es evitar que la angiotensina se pueda unir. Y como la angiotensina se tiene que cortar para no ser perniciosa, pues lo que estamos haciendo es que con el virus queda mucha más angiotensina libre, que es lo que en parte produce este efecto con la tensión, con la inflamación, que también veremos más adelante. ¿Qué es lo más importante? Saber en qué células está presente ACE2,
porque solo en esas células es donde va a poder entrar el virus. ¿Y dónde es? Pues imaginaos, ¿qué ha dicho Carlos? Que por dónde podía entrar el virus, por el epitelio de la nariz, de la boca, en los pulmones, porque los epitelios son las células que tienen ACE2 y que van a permitir que entre el coronavirus. Eso es un concepto importante que se llama tropismo, es decir, no todos los virus pueden entrar ni en todos los seres vivos ni en todas las células, sino tienen lo que se llama tropismo, que es lo que permite encontrar la puerta que les va a dejar entrar. Y luego, una vez que ya está unido a ese receptor, como digo que es como la puerta, va a haber otro proceso, que es lo que estáis viendo aquí en la diapositiva, de que ya se pueden fusionar las membranas, el virus entra, libera su material genético, engaña a la célula para que sea una maquinaria y haga muchos virus en lugar de hacer las cosas de la célula, pero claro, el punto clave es la entrada. Entonces, espero que hayáis entendido un poquito qué es el ACE2 y cómo funciona, y probablemente penséis, uy, pues qué fácil sería encontrar algo que evitase que el virus se una a la ACE2 y entonces ya no tendríamos enfermedad de coronavirus. Pero como el ACE2 también es necesario en el cuerpo para regular la angiotensina, pues tampoco podemos bloquearlo completamente, porque entonces tendríamos otra enfermedad derivada del efecto de la angiotensina. Entonces es muy importante conocer toda la parte básica para poder buscar tratamientos o alternativas, primero para entender la enfermedad y luego para buscar formas de solucionarlo. Ahora, la pregunta sobre cuántos anticuerpos tenemos y cuántos virus hay. Vale, pues esta pregunta, a ver si he entendido bien, se pregunta cuántos virus hay tipo coronavirus, porque, bueno, virus en general es que hay millones y millones y millones conocidos, pero es que sin conocer seguro que hay muchos más, porque son en los océanos o, como decía Maite, en el hielo. Cuando se está ahora descongelando, se están encontrando también muchos virus nuevos que no se conocían. Uno de nuestros compañeros va a la Antártida a buscar nuevos virus, haciendo perforaciones en el hielo, no solo el que se deshace, sino haciendo perforaciones muy profundo y encontrando virus muy antiguos. Pero, como digo, hay muchísimos virus. Si se está refiriendo a virus relacionados con SARS, que SARS lo que quiere decir es el síndrome respiratorio agudo severo, por eso se llama virus SARS, pues hubo el SARS coronavirus 1 hace como 20 años, porque fue en el 2002-2003, y por eso el que han encontrado ahora, que es similar, se llama SARS-2. Pero coronavirus hay otros muchísimos. Hay coronavirus que prácticamente todos hemos pasado un coronavirus humano que produce un catarrito y poco más. Eso los hemos ido pasando todos. Pero de este tipo SARS, que sean tan severos, está el 1 y el 2. Y también anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos? Si se refiere a los anticuerpos que se analizan ahora para el coronavirus, lo podemos restringir a la IgM e IgG, porque en nuestro cuerpo el sistema inmunitario produce otros tipos, pero que no vamos a hablar ahora porque son muchos y a lo mejor es un poco más complicado, pero si queréis os lo contamos después. Pero ahora, relacionado con el coronavirus y con cómo saber si lo hemos pasado o si hemos producido anticuerpos, hay dos fundamentales. La IgM, que se llama primario porque, como veis aquí en la grafiquita, en la línea roja, la IgM es el primero que aparece. Después de haber tenido la infección, el antígeno viral, el sistema inmunitario lo que hace es reconocer partes del virus y generar esta IgM a partir de aproximadamente 7-10 días desde que se produce la infección. Y como veis, son unos niveles no muy altos y que caen más o menos rápidamente. Y un poquito después se empieza a producir la IgG, que es muchísimo más abundante. O sea, en nuestra sangre el 80% de las inmunoglobulinas que hay son IgG. Y esa ya es suele ser más potente, más específica, porque son las células que la producen ya han tenido un cambio para que sea más específica para el virus y más potente, y suele durar más la respuesta. En el coronavirus en concreto, ahora mismo no sabemos cuánto dura, sabemos unos meses porque ya se han analizado personas que lo han sufrido hace 4 o 5 meses y se mantiene. Si nos fijamos en lo que se sabe del SARS-1,
pues pueden durar hasta años de protección. Y estas son las dos fundamentales que cuando se hace el test se miran. Como veis aquí en la parte de la derecha, se mira si tienes IgM. Si solo tienes IgM, quiere decir que has tenido la infección hace poquito. Si tienes las dos, estás en el punto intermedio y ya luego solo tienes IgG porque la IgM va desapareciendo y la IgG se mantiene. Entonces, si tienes anticuerpos IgG contra el SARS, quiere decir que has pasado la enfermedad hace ya más tiempo. Gracias, Inés. ¿Cómo se expandió por todo el mundo tan rápido, Nacho? Esta pregunta es muy difícil. Mira, porque la respuesta sería no lo sabemos todavía. Es una cosa que me ha vuelto una cuñita. En ciencia, investigación, nosotros esto de no lo sabemos lo decimos muchísimo. O sea que vosotros, cuando veis la tele y veis que muy poquita gente dice lo de no lo sabemos. Nosotros en ciencia hay muchas cosas que no sabemos. Pero mira, ¿veis una diapositiva, una foto? Coronavirus a nivel mundial a fecha 15 de junio, hace 2 días. Fijaros, son casi 8 millones de personas confirmadas. Fijaros ahí a la derecha la cantidad de fallecidos que ha habido. Veis ahí en el mapa cómo prácticamente pues está prácticamente por todo el mundo, fundamentalmente las zonas más pobladas. O sea, empezó en China, pero luego fijaros, fundamentalmente fue a Europa, que fue lo siguiente. En Europa, España, Francia, Italia, Inglaterra han sido los países más azotados. De ahí empezó a verse ya en América del Norte, fundamentalmente en Estados Unidos, veis exactamente todo rojo. Y de ahí ha ido a Centroamérica y Sudamérica, que es precisamente ahora donde está el mayor problema, donde hay mayor número de infectados. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se ha expandido tanto y tan rápido? Pues realmente no lo sabemos mucho. Hay varias hipótesis. Una, que está claro que ahora el mundo es mucho más globalizado, viajamos muchísimo, hay muchísimos vuelos diarios desde todas las partes del mundo, y esto, un virus que se transmite por vías respiratorias, como hemos visto, pues es muy fácil de contagiarse. Hay otra cosa también, y es que nosotros estábamos acostumbrados, los médicos, los científicos, a nivel clínico, que las enfermedades infecciosas y sobre todo los virus respiratorios son contagiosos en el momento en que empiezan a tener síntomas, empiezan a tener yo estoy con fiebre, toso y estornudo, y en ese momento es cuando yo puedo contagiar lo que sea. Antes de empezar con los síntomas, hay una fase que se llama periodo de incubación, que todas las enfermedades infecciosas tienen, y es desde que el virus o la bacteria o lo que sea entra en el organismo hasta que empiezan a aparecer problemas, hay un periodo que es incubación. Bueno, pues esto se sabe ahora, este coronavirus, en el periodo de incubación, cuando una persona tiene el virus pero no tiene síntomas, es decir, no tenemos ninguna manera de saber si una persona está infectada o no, es contagioso. Entonces, ese es otro factor que es diferencial con otras infecciones que hace que esto se haya expandido tanto. Y la otra teoría también hay es pues como ocurre casi siempre, que hay que se acumulan diferentes variables así al azar y hace que se expanda más. Y es que en epidemiología, la ciencia que estudia pues cómo se contagian las cosas, cómo se diseminan las enfermedades y la pandemia y demás, hay dos conceptos que a lo mejor lo habéis oído, que son muy importantes. Uno es una cosa que se llama R0, digamos, un concepto, digamos, matemático, que es, digamos, cuando una persona tiene una infección, en este caso un virus, el virus del coronavirus, el virus de la gripe, pues cómo de contagioso es decir, cuántas personas es capaz de infectar una persona, ¿no? Entonces hay enfermedades, por ejemplo, muy contagiosas que también son virus, como por ejemplo el sarampión, es de las que más contagiosa es, ¿no? Bueno, pues el coronavirus pues tiene un R0 en torno a 2 y pico, o sea que uno puede infectar a 2
Y luego hay otro concepto que tampoco conocemos muy bien y es que no todas las personas contagian por igual. Ahí es lo que se llama, que no me gusta nada la palabra, super diseminadores o super contagiadores, ¿no? Y esto no significa que uno sea más contagioso que otro, sino que por razones que desconocemos, una persona es capaz de diseminar más virus que otra. Y entonces se piensa que en la ciudad de Wuhan, un mercado muy poblado, una ciudad que tiene muchos habitantes, con muchas conexiones a nivel mundial, coincidió este virus que se diseminó rápidamente con unos cuantos super diseminadores. Y esto es lo que hizo que rápidamente se diseminara. Como pregunta por aquí Stanislav, que por qué en el norte no hay tantas infecciones, yo supongo que te refieres a esa parte del norte de Canadá y el norte de Rusia. Yo los datos de Rusia los pondría en cuarentena. Hay muy poca información de Rusia, por razones que no vienen al caso. Pero, por ejemplo, en esa zona de Canadá es una zona muy poco poblada, pues unas zonas muy frías. Si os fijáis, esto suele ser en si veis en Canadá y se ve un poquito regulín, pero los círculos rojos son en ciudades pues que son más pobladas, pues en Toronto, en Ottawa, en Quebec, en el otro lado está pues Vancouver. Son fundamentalmente en ciudades, en las zonas, digamos, rurales o por ahí que está muy cerca del Ártico, que hay muy poquita población, o en Islandia, que señala ahí, por ejemplo ahora Carlos, pues hay pocos. Pero eso es fundamentalmente las hipótesis que hay. Muchas gracias, Nacho. Sobre el tema de que dónde viene realmente el coronavirus, que preguntan Nicolás, Adriana y Stasi, yo quería referirles a la página web que figura aquí, que es una página en la que se están reportando todas las secuencias realizadas de todas las variantes de coronavirus del SARS-CoV-2 que se están encontrando en pacientes de los diferentes países. Esta información es sumamente útil porque al final permite hacer un poco el árbol genealógico de los virus que van apareciendo. Y aquí podemos ver que en diciembre de 2019 pues tenemos, digamos, la raíz de este árbol, que es efectivamente en China, pero que han habido mutaciones que se han ido acumulando y que pues van en realidad saltando según las regiones. Entonces vemos perfectamente cómo de China salta a la costa oeste norteamericana, cómo de China salta a Europa, cómo de Europa salta a Latinoamérica y demás. Y esto es una información sumamente interesante que permite ver de dónde viene el virus y también descartar todas estas falsas noticias sobre el tema de que este virus lo hubieran inventado, hubiera habido ingeniería genética. Si lo hubiera, seríamos capaces de determinar tempranamente las secuencias modificadas que no fueran naturales y todas las publicaciones serias que se han hecho al respecto van en la línea de que pues, ha saltado de un animal a humanos y que ha tenido esta evolución que venimos siguiendo y hay más de casi 3.000 genomas secuenciados. La siguiente pregunta es, ¿crees que este virus ha beneficiado al medio ambiente? Bueno, esta la tomo yo y yo creo que está relacionada, Marina, con las imágenes que aparecían sobre los niveles de contaminación o los animales cómo iban entrando en las ciudades porque estábamos todos confinados. Estas imágenes lo que nos está indicando es que, digamos, de forma normal, los ecosistemas tienden a reponerse. Es decir, la capacidad que tiene la naturaleza para poder, digamos, dar marcha atrás a una situación. Pero no nos engañemos, porque llegado cierto grado de degradación, esta marcha atrás no es posible. Entonces, ¿ha beneficiado? Pues ha reducido los niveles de contaminación, sí. ¿Ha permitido que algunas zonas con más presión se reduzca esta presión? Pues no hay tantas personas y entonces podemos ver cómo pues eso, fauna salvaje pues va ocupándola, vale. Pero vamos a poner algunos puntos negativos durante este periodo. Yo trabajo muy codo a codo con gente que está trabajando en temas de lucha contra comercio de especies que están en peligro o contra el comercio ilegal, por ejemplo, de maderas.
ha habido un debacle. Como estábamos confinados, pues, la gente que se dedicaba a cuidar parques nacionales o zonas muy sensibles, pues ha tenido también que estar confinada. Y claro, como se suele decir, los malos no descansan. Y entonces en países como Asia, incluso en África y en Latinoamérica, pues ha habido un incremento brutal de la parte, digamos, de pues, tala ilegal y de caza ilegal. ¿Qué otras cosas está ocurriendo? Pues algo que nosotros podemos prevenir. Tenemos que saber reciclar. Ahora mismo estamos utilizando muchísimas mascarillas, muchísimos guantes, muchísimos sistemas, digamos, de protección que tenemos que saber dónde tenemos que depositar las cosas para no provocar una mayor contaminación. Y no vayamos a hacer digamos, crear un problema de un intento de solución. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que introducir es un concepto que es el concepto de One Health. Este concepto se introdujo, digamos, hace ya unos años, indicando que no podemos tratar un problema de forma aislada. El mundo es uno y para tratar de solucionar problemas tenemos que solucionarlo de forma global. Y en este sentido, pues tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. El tema de la sostenibilidad es obligada, tenemos que dar marcha atrás en muchas cosas, nuestros sistemas de producción no son sostenibles, tenemos que adecuarlos y tenemos que asegurar la biodiversidad, como en nuestro caso, lo que estamos discutiendo hoy, como sistema de amortiguación de todas las enfermedades, pero para muchas más cosas. También tenemos que asegurar que tanto la fauna salvaje podemos regular esa conservación para que haya todas estas relaciones entre especies que sean, digamos, funcionales, pero también a nivel de todo lo que es producción, digamos, ganadera, tenemos que volver a repensar todos estos sistemas porque estamos, digamos, teniendo niveles de contaminación altísima muy relacionados con los sistemas intensivos de producción ganadera. Y, por último, la parte humana, que interacciona perfectamente con las otras dos, tenemos que tener el concepto de, digamos, población. Las poblaciones no son homogéneas ni a nivel, por supuesto, de edades, pero ni a nivel de dónde están localizadas, ni a nivel de sus propios, digamos, arraigos genéticos, que está muy relacionado con las razas y demás, donde todas estas interacciones son importantes. En Europa ahora mismo ha surgido un nuevo concepto que lo vais a oír. Cada vez que tenemos un nuevo gobierno hay un nuevo concepto que se introduce. La famosa bioeconomía, economía circular, lo generó el anterior. Ahora tenemos uno que vais a oír todo el tiempo, que se llama el Green Deal. Y el Green Deal está muy asociado con este concepto, digamos, redondo que cubre todos los aspectos, que es el One Health. Gracias, Maite. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas clínicas. Te dejo la palabra, Maribel. Vale, sí, vamos a ir con las preguntas clínicas. Estas evidentemente van más encaminadas a que las comente Nacho como parte médica de los ponentes. Entonces, bueno, os cuento un poquito las que nos han ido haciendo y como hemos ido haciendo ahora, pues las vamos respondiendo en general y, bueno, luego concretaremos en alguna de ellas, ¿vale? Una de las preguntas que nos hacía Oyer de primero B es ¿por qué el COVID se traspasa por las vías respiratorias y no por otros modos, ¿vale? Luego también nos preguntaban por qué a los niños no se les contagia tanto como a los adultos, por qué a los niños no nos afecta el coronavirus. Estas nos hacían tanto David como María de primero B. Otra pregunta que nos hacían también es por qué afecta más a las personas mayores o a la gente con problemas respiratorios. Nos lo hacía Martín de primero A. Y ya, perdón, nos comentaba si son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID. Según el texto que mandamos el otro día de Laboratoons, el texto que os mandé para generar estas preguntas y que nos lo proporcionó en este caso Inés, nos comentaba Hugo un poco una teoría y luego al final nos hacía una pregunta. Nos decía que según el texto que hemos leído, gran parte de los problemas que causa el COVID-19 en nuestro organismo es que se
hace que los cuerpos encargados de avisar al resto del sistema se vuelvan locos y manden señales de peligro constantemente. Y por eso causa dificultades que el oxígeno llegue a la sangre. No significa eso que los problemas de oxígeno en la sangre que se supone que causa el COVID-19 en realidad ocurren por culpa del sistema encargado de avisar sobre la presencia de enfermedades. Luego nos decía Celia cómo se organizan los hospitales para que todo el mundo sea atendido. Y por último, Álvaro de primero B dice, una vez tenido y pasado el coronavirus, ¿se queda algún efecto secundario? Bueno, pues todas estas preguntas corresponderían a la parte clínica, como decimos. Nacho, te dejo elaborar y me dices si necesitas alguna diapo. Vale, pues yo creo que de momento ponme la de las radiografías, que con eso se puede responder algo. Vale. Mira, pues la primera pregunta de oye, ¿por qué se traspasa por las vías respiratorias y no por otros modos? Eso lo comentó antes un poquito Inés en su exposición. Es el concepto que decía ella de tropismo, es decir, hay unos... utiliza una especie de proteínas que son los que abren digamos, las llaves que abren las cerraduras de las células, ¿no? Que antes lo ha contado cuando una de vuestras preguntas, que era la célula, o sea, el receptor AC2. Entonces, el virus tiene la llave para abrir la cerradura que se llama AC2. Entonces, eso está en muchos sitios, pero la mayor concentración de cerraduras AC2 está en las vías respiratorias, en los pulmones. Está también en otros sitios, que antes lo ha dicho Inés. Entonces, el coronavirus es, digamos, un virus respiratorio. Hay otros virus también que afectan al sistema nervioso, hay otros virus que pueden afectar al sistema urinario, hay un sistema linfático, pero estos en concreto son virus respiratorios. Y eso fundamentalmente es porque, digamos, que la llave que ellos tienen es para la cerradura AC2 y la mayoría están en los pulmones, ¿de acuerdo? Por eso ahí esta es la radiografía que veis ahí. El órgano que más se daña, aunque no es el único, son los pulmones, porque también hay esas cerraduras en otros órganos, ¿no? Antes lo ha dicho Inés. Entonces, esa es la respuesta, Oyer, a tu pregunta. La otra pregunta de David y María, de por qué a los niños no se contagia tanto y por qué a los niños no nos afecta el coronavirus, vamos a dejarlo en la primera parte. A los niños sí les afecta o sí les puede afectar el coronavirus, ¿vale? Lo que sí es cierto es que no se contagia tanto o la afección es un poquito menor. Y la respuesta a esto, como dije al principio, es una de las que en ciencia tenemos que decir que no lo sabemos todavía. Lo cierto es que se contagian menos y hay menos gravedad. Hay algunas teorías, que eso es lo que o hipótesis, ¿no? Que eso es cómo funciona la ciencia. Hay teorías, hay hipótesis y entonces tenemos que hacer estudios e investigaciones para demostrar las hipótesis, ¿no? Y las hipótesis que pensamos que pues son varias. Una, que no lo sabemos, es que, como dijo antes Inés, hay muchos tipos de coronavirus. La inmensa mayoría producen el catarro común, ¿vale? Entonces, hay muchos niños, sobre todo los pequeños, que son más propensos a los catarros comunes, ¿no? Pues no sabemos, aunque probablemente esto no sea cierto, pero bueno, es una hipótesis, no sabemos si el haber estado expuesto a muchas infecciones de estos otros coronavirus, que son leves, puede proteger frente a este coronavirus que es diferente y que es más grave. Eso es una hipótesis. La otra hipótesis que tampoco sabemos es, se desconoce si las vacunas, o sea, el calendario vacunal, todos vosotros os habéis puesto vacunas hasta hace muy poquito tiempo. De hecho, todavía estáis en edad de poneros alguna más. Nosotros los adultos las tenemos más olvidadas, más antiguas. Otra hipótesis es que a lo mejor alguna de las vacunas contra los otros virus pudiera tener una cierta, lo que se llama protección cruzada, pero no se sabe tampoco de esto, ¿vale? Y luego hay otra hipótesis también que enlaza con la siguiente pregunta de Martín, de por qué afecta a las personas mayores. Hay otra hipótesis que, esto ya es un poco también descabellado, que puede ser que, por ejemplo, determinadas pues hormonas y el sistema, digamos, inflamatorio y el sistema de la oxidación, bueno, pues hay, por ejemplo, determinadas situaciones en el organismo que, por ejemplo, los niños, en concreto
pues tienen menos oxidación, menos estrés oxidativo. Hay una hipótesis, por ejemplo, con la melatonina, que es una hormona que regula el ciclo vigilia-sueño, pero hace muchas otras cosas. Entonces, la gente mayor pues tiene mayor oxidación, mayor inflamación, y los niños tienen menos, ¿no? Y entonces, por eso, pues se está investigando a ver si alguna de esas, sobre todo el tema de la melatonina, de hecho se está utilizando en ensayos clínicos el tomar melatonina para intentar tratar o prevenir el coronavirus. O sea, son todo, digamos, hipótesis, es decir, no sabemos muy bien por qué, pero lo cierto es que es verdad que se contagia, no es que se contagie menos, sino que tienen menos enfermedad, porque un niño lo puede tener y lo puede contagiar muy fácilmente. Por eso es muy importante que sigamos con las mascarillas y sobre todo pues en sitios cerrados. Si un niño lo tiene pero no le da ningún síntoma y se lo transmite a una persona mayor, pues a nuestros padres, a hermanos, pues podemos tener un problema. ¿Y el por qué afecta a las personas mayores? Es lo que he contado, y la gente con problemas respiratorios. Fijaros en esta radiografía. Fijaros qué ocurriría si esa radiografía de la derecha, que vemos que está lleno de cositas blancas, ¿vale? Esto ocurre en un pulmón sano o ocurre en un pulmón, pues una persona que tenga ya una bronquitis crónica o que haya sido muy fumador, que destroza los pulmones, pues una función como esta sobre un pulmón que ya funciona mal, pues os podéis imaginar que la gravedad es mayor. Entonces, bueno, pues afecta mucho más a las personas mayores y ancianas y con enfermedades, porque son más susceptibles y vulnerables a todas estas situaciones. Hay otra hipótesis también de personas mayores que no está para nada demostrada, y de hecho hay argumentos en contra, y es que muchas de las personas mayores, y a lo mejor algunos de nosotros, somos siendo mayores, pues tenemos la tensión alta, o somos diabéticos, tenemos algún problema de corazón. Entonces hay unos fármacos en concreto que son muy útiles en estas situaciones y que todo el mundo los toma, pues que también utilizan la, digamos, cerradura que utiliza el virus, ¿vale? Y entonces se piensa o se cree, que es otra hipótesis, que hay que demostrar que a lo mejor estas personas mayores que todos toman estos fármacos, al tener también, digamos, pues un efecto a través de estas cerraduras por las que entra el virus, pues pudieran tener mayor riesgo de tener problemas. Como veis, son todo hipótesis que se están estudiando tanto en investigación clínica como en ciencia básica de laboratorio para intentar responder, porque no la tenemos. Luego, la pregunta de si son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID, hay que hacer una puntualización. La palabra antibiótico, ¿de acuerdo?, se reserva para los fármacos que tratan bacterias, ¿de acuerdo? O bueno, u hongos, aunque los hongos también se les llama antifúngicos, pero bueno, para los virus, ¿vale?, son antivirales, que son diferentes. Por eso es muy importante que cuando uno tiene un catarrito y va al médico, pues no le recetan antibióticos, porque el 90% de los catarros y las infecciones de garganta son víricas, y el exceso de tratamiento de antibióticos provoca otra serie de consecuencias, que son las resistencias, bueno, que no vienen al caso. O sea, son antivirales, ¿de acuerdo? Entonces, los antibióticos, el concepto que tenemos de antibióticos, no valen para el coronavirus. Son otros, para el virus serían antivirales. Y lo que os tengo que decir es que hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento eficaz contra el coronavirus. Ningún antiviral ha demostrado, salvo uno, ¿vale?, no está comercializado, se llama Remdesivir, no ha demostrado todavía grandes logros, ¿no? Hay muchos estudios en marcha que están ahora, muchos ensayos clínicos, pero hoy podríamos decir que no tenemos ningún tratamiento eficaz, ¿vale? Esto es un problema. Luego, la pregunta de Hugo, que es muy interesante, ¿vale? Mira, yo no sé si va a responder esto a tu pregunta, me lo dices por el chat, ¿vale? Luego, si te la responde, me lo pones ahí, Hugo. Mira, es verdad que cuando entra el virus provoca esas situaciones, esta radiografía que hemos visto ahora, y la inmensa mayoría del daño que vemos pensamos que está provocada por una respuesta de nuestro organismo exagerada y anómala,
¿vale? Que es lo que tú preguntabas. Mira, aquí os voy a decir un concepto muy importante, os voy a dar dos conceptos, que son un poco complejos, pero os voy a intentar explicar. Uno es el concepto de la inflamación. ¿Quién no se ha dado un golpe alguna vez? ¿Y qué pasa cuando te das un golpe en la cabeza? ¿Qué aparece en la cabeza? O en la rodilla, o en la parte de la herida, ¿no? Aparece un chichón, ¿vale? Y sangre, como dice Marco, ¿vale? Pero un chichón, se infla. Eso que se infla, ¿vale? Se infla es la inflamación, ¿vale? La inflamación. La inflamación es una respuesta buena que tenemos para defendernos de posibles problemas. Tú te das un golpe y ¿por qué se inflama? Porque van muchísimas células a la zona donde ha habido un daño para, si hay una herida, como dice Marco, y sale sangre, empezar a taparla, entonces se producen trombitos para cerrar esa herida para que no nos desangremos, y luego, si ha entrado una infección por ahí por la piel, pues todas las células, los linfocitos, los macrófagos, estas celulitas que veis ahí en la diapositiva, van ahí para empezar a luchar contra los posibles gérmenes que entran, ¿de acuerdo? Y entonces los macrófagos se comen los bichitos, los linfocitos van ahí a estimular otras células que se la coman, y entonces eso es la inflamación aguda, que lo que hace que esa herida se queda a nuestro bollo y no da más problemas, ¿vale? ¿Qué ocurre si, como dice Hugo, ¿vale? Nuestro organismo da señales de que siempre hay problemas, ¿vale? Está siempre inflamando, inflamo. ¿Qué ocurre cuando vosotros, cuando eres pequeñitos, dabais al interruptor de la luz continuamente? ¿Qué pasa con esas bombillitas? Se funden. Entonces, cuando hay mucha inflamación, y está en la inflamación crónica, exacto, papá, eso a la larga produce mucho daño. Es decir, si no se frena en su momento, produce mucho daño. Y eso es lo que ocurre, veis aquí en la diapositiva, en lo rojo, es que hay una señal continua, tanto los linfocitos como los macrófagos que veis ahí, hay inflamación, y lo que inicialmente era bueno para contener la infección, al final dañas tu propio organismo, ¿vale? Y aparece mucha inflamación y la trombosis y demás. O sea, esto es un concepto muy importante, ¿vale? Que como decía Hugo, al final, de hecho, para este tratamiento, para la enfermedad por el COVID, como os he dicho antes, no hay antivirales, fármacos contra el virus por ahora eficaces, pero lo que sí se está utilizando y con éxito son fármacos que nos bajan la inflamación, o sea, como que nos frenan un poquito las defensas. Es decir, nos estamos pasando digamos, entonces frenamos un poquito y eso es lo que está funcionando en las neumonías graves por COVID, ¿vale? ¿Lo he explicado bien, Hugo? ¿Ese gracias era para que lo he explicado bien o no? Tú ponme ahí si lo he explicado bien, que paso a la siguiente pregunta. Vale. La siguiente es, a ver cómo pongo ahí, ¿cómo se organizan los hospitales? Buf, está súper interesante. ¿Cómo se organizan los hospitales para que todo el mundo sea atendido? Madre mía. ¿Esto es de política sanitaria o es una charla de salud? Me gusta esta pregunta, Celia, mucho. Bueno, voy a hacer una pequeña cuñita. Es muy importante, lo que tenemos en este país, que es la sanidad pública, es un auténtico lujo que vosotros todavía no sois conscientes, pero algún día lo seréis. O sea, para que en esta epidemia hay que decir que tanto la sanidad pública como la sanidad privada han colaborado conjuntamente y se ha podido dar respuesta gracias a la flexibilidad absolutamente de todo, ¿no? Pero hay que decir que en los países como por ejemplo Estados Unidos, donde no hay un buen tejido de sanidad pública, pues esto es tremendo porque claro, esto nos lleva a unas discusiones muy filosóficas que todavía no tenéis la filosofía, pero desde luego que los virus no entienden ni de economía, ni de ideologías, ni de nada y afectan a todo el mundo por igual. Y entonces, claro, si no atiendes a todos por igual, pues ocurren los desastres. Entonces, esto lo que se necesita es, Celia, que haya un sistema que pueda dar atención y cabida absolutamente a todo el mundo.
Y luego hay otra cosa muy importante, y que como nos hemos organizado en los hospitales, y esto responde a tu pregunta, en todos los hospitales, que yo os he dicho al principio que yo soy especialista en enfermedades infecciosas. Mira, el Hospital La Paz en el que yo trabajo tiene más de 1000 camas y hay pues cirujanos, hay ginecología, hay cardiología, hay pediatría, hay todas las especialidades porque hay muchísimas, ¿vale? Para organizar esto, el hospital entero se llenó de ingresados por coronavirus, entero. No hubo nadie de cardiología, menos oncología, los tumores, el resto de coronavirus. Entonces, lo que la transformación fue que no existían especialistas de medicina de nada, sino que simplemente éramos todos médicos y bajo la dirección de los especialistas en infecciosas, pues formábamos equipos. Yo en mi equipo tenía a ginecólogos, que son los que se dedican a, pues, a traer al mundo a los niños. Tenía reumatólogos, tenía traumatólogos, son médicos que no se dedican a esto, pero nos pusimos todos bueno, bajo la dirección de fundamentalmente de neumólogos e infecciosas para dedicarnos a esto. Esto fue la respuesta y la clave del éxito, porque si no, pues no hubiese... Y la última pregunta, mira, voy a hacer un inciso. Hugo, los antiinflamatorios a los que me refiero no son ni Eparazolam ni ibuprofeno, son otros mucho más complicados, que actúan a nivel de proteínas y de receptores que tienen esas celulitas, que tienen nombres muy feos. Tocilizumab, cosas muy raras, pero no son de ese tipo de antiinflamatorios. Y mira, la última pregunta es, una vez tenido que pasar el coronavirus y se queda algún efecto secundario, Álvaro, es una pregunta muy interesante porque como es una enfermedad nueva, nosotros estamos aprendiendo con ella todos los días y entonces hemos descubierto que mucha gente que ha pasado el coronavirus y que ahora está bien y se encuentra perfectamente, se quejan de diferentes cosas, ¿no? Y hay gente que tiene dolores articulares, y hay gente que solo habréis leído por ahí que ha perdido el olfato y no lo ha recuperado, y hay gente que ha perdido el gusto, y luego ha habido gente que estando bien, cuando tenía un poquito de dificultad para respirar, y han tenido trombos en los pulmones. O sea, se ha visto que se está viendo que sí es verdad que aunque hay que decir que la inmensa mayoría que ha pasado el coronavirus está perfecto, ¿vale? Pues hay algún porcentaje de personas que sí que les quedan alguna secuela y algunos síntomas raros. Y se han creado unas consultas específicas para revisar a todas aquellas personas que han pasado el coronavirus, porque esto son cosas nuevas que no conocemos y probablemente salgan nuevos síntomas o nuevos problemas. Espero haber respondido aquí a todas las preguntas de la parte clínica. Estupendo, muchas gracias, Nacho. Vamos a pasar al siguiente bloque, tiene que ver con la protección. Sí, vamos a ver ahora, muchas gracias Nacho, porque has explicado todo perfectamente y vamos a pasar ahora al tema, a las preguntas sobre profilaxis. Cuando hablamos de profilaxis, hablamos de medidas de protección frente a una enfermedad, ¿vale? Entonces son preguntas que van a responder tanto Nacho como Inés, ¿vale? Las preguntas que nos hacen en este sentido y lo que comentaba Nuria también en el chat sobre las mascarillas, si Nuria no te respondemos a la pregunta, nos lo comentas y lo retomamos, ¿vale? Pero las preguntas que nos hacían, una de ellas es ¿por qué hay que lavarse las manos más frecuentemente? ¿Por qué nos tenemos que lavar las manos 30 segundos o un minuto y no 15 segundos? Son preguntas que nos hacían tanto Guillermo como Adrián de primero A. Otra de las preguntas es ¿cuándo podremos ir sin mascarilla? Esta nos la hacía Marta, también de primero A. ¿El coronavirus se transmite por agua? ¿Hay riesgo de contagio por utilizar la piscina en lugares comunes? Eran preguntas que nos hacían similares tanto Carlos de primero A como Alba de primero B. Y luego nos preguntaban también que ¿es verdad que el virus con el calor se hace más débil? Esta nos la hacía Héctor de primero A y por último Gonzalo de primero A nos preguntaba cómo podemos prevenirlo. Entonces os dejo que podáis responder a las preguntas. También tengo entendido que Nuria quería hacer una pregunta sobre mascarillas. Sí, por eso que digo que si no la respondemos, si acaso que nos vuelva a preguntar Nuria. Eso es. Yo voy hablando aquí ahora y si quieres, Nuria, cuando pregunta cuándo podremos ir sin mascarilla, si quieres escríbeme ahí la pregunta concreta o lo hablas y luego te lo digo, ¿no? Mira, esta pregunta, Guillermo y Adrián, es buenísima.
Es que es buenísima, me encanta, me encanta. ¿Por qué hay que lavarse las manos más frecuentemente y por qué nos tenemos que lavar las manos 30 segundos o un minuto y no 15 segundos? Vale, entonces, estas diapos que están sacadas de la Organización Mundial de la Salud, mira, lo fundamental para la prevención del coronavirus y de muchas otras enfermedades, sobre todo los que trabajamos en sitios sanitarios, ¿vale? En los hospitales, las medidas, la número 1 es el lavado de manos. Os sorprenderíais, Guillermo y Adrián, cómo nosotros aquí en el hospital, gente, médicos, bueno, que hay investigadores, todos los años hay un curso de lavado de manos. Tú dices, pero si esto es la cosa más simple y tonta del mundo, de acuerdo, pero precisamente hay que lavarse las manos bien. Fijaros, esto lo que te dice, hay que lavar las manos fundamentalmente más con agua y jabón, ¿vale? O las soluciones hidroalcohólicas que hay ahí, pero lo mejor es el agua y jabón. Otra cosa importante para prevención, que eso lo hacéis vosotros muy bien, que yo os he visto por ahí, cuando uno tose o estornuda, no hay que hacerlo así alegremente, sino intentar hacerlo aquí sobre el hueco del codo, ¿de acuerdo? O un pañuelito y luego tirarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante que aquí no hacíamos y a partir de ahora pues sí que habrá que hacer, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando una persona está con síntomas de catarro, ¿vale? Porque no sabemos, como he dicho antes, tú toses, tienes fiebre y tienes estornudos y mocos, tú no sabes si esto es un coronavirus normal, es una gripe o es alguna otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante evitar contacto con esas personas. Y una cosa que no hacemos, y esto va también para profesores, padres y para mí mismo, con la presión que tenemos todos de trabajo, no podemos faltar y demás, pues yo creo que después de esto sí lo tendremos todos grabado. Si yo tengo unas decimillas, tengo fiebre, tengo tos, me voy a quedar en casa y no voy a ir a trabajar, porque eso puedo poner en riesgo a mucha gente, ¿no? Y luego otra cosa, bueno, eso lo hemos visto también para proteger esto, pues lo cuidado con los mercados de animales vivos y demás, eso lo ha contado antes, Mike. Ponme la siguiente. ¿Y por qué 30 segundos o un minuto? A ver, Guillermo y Adrián, esto es cómo hay que lavarse las manos. Me vais a decir cómo se puede hacer esto, en 5 segundos o en 10 segundos. Es imposible, porque lavarse las manos no es frotar pin, pin, pin y ya está. Fijaros, tú te tienes que echar ahí el jaboncito en la manita. Tienes que, fijaros, ahí estamos en el número 2, ¿ese es el hidroalcohólico o el jabón? En el número 2, tenemos que frotar las palmas, pero no es dar palmas, no, es frotar las palmas, ¿vale? Luego en el 3, entrelazarlas así. ¿Por qué? Porque aquí, entre los deditos, se acumula mucha porquería, así, así y así, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Luego, para esto de aquí también en los pulgares, ¿vale? ¿Qué es muy importante? Esto que veis aquí, ¿lo veis? O sea, tenemos que hacerlo así porque entre los deditos hay que presionar esto. Luego en el 6, el pulgar es el que más, con el que más tocamos y demás. Esto hay que así, así, ¿de acuerdo? Luego, por último, intentar con las uñitas, pues un poquito por aquí. Esto es imposible hacerlo en 15 segundos. Esto sí que son cosas que están muy, muy estudiadas. Está recomendado por la OMS. Una buena higiene de manos dura, pues como veis ahí, 20-30 segundos. A que vosotros no os laváis las manos, bueno, y nadie en casa habitualmente así, o sea, pues esta es la clave, ¿no? La otra pregunta de cuándo podemos ir sin mascarillas es una muy buena pregunta. Yo creo que ahora, fíjate, yo no sé vosotros, pero antes cuando ibais por ahí de vacaciones con los padres, por ahí, muchas veces veíamos a estos asiáticos o chinitos o japoneses que aparte de ir haciendo fotos a todo, los vemos muchas veces con mascarilla. Y yo no sé vosotros, pero yo he de reconocer que algunas veces me reía y digo, pues vamos a ver, esta gente que va con mascarilla. Bueno, pues a partir de ahora nos han dado una lección, yo creo que todos vamos a ser un poquito chinos y un poquito japoneses. Entonces, la mascarilla realmente, además la cultura oriental es muy de proteger a los demás, ¿vale? Entonces, en cuanto ellos siempre se ponen una mascarilla, a veces porque tienen enfermedades
para no contagiar a otras personas, otras veces por polución y demás. Pero vamos, cuando uno tiene síntomas, la medida más adecuada para intentar no contagiar lo que puede ser a otra persona es llevar la mascarilla. Entonces, probablemente durante mucho tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar las mascarillas, sobre todo en los sitios donde sean muy masificados, sobre todo en sitios donde, bueno, pues el transporte público, como está haciendo ahora, o sobre todo cuando una persona tiene pues catarrillo o síntomas o fiebre y tal, o mocos, pues ponerse la mascarilla para proteger a los demás. Llegará un momento en que no la tenemos que utilizar tanto como hasta ahora, pero sí que ese concepto oriental de para proteger a los demás yo me pongo la mascarilla, yo creo que eso ha llegado para quedarse y va a ser siempre así. Además, ahora hay mascarillas muy fashion, que no son tan como las que llevamos aquí en el hospital, son muy bonitas. Y mira, os he traído esta diapositiva, que no sé si se verá bien, por los tipos de mascarilla, ¿vale? Ahí veis, son FP1, 2, hay muchos tipos, ¿vale? Y veis en el semáforo rojo y en el semáforo verde, ¿vale? La primera columna después de la mascarilla es si esa mascarilla, ¿vale?, protege a quien la lleva de lo que venga de fuera, ¿vale? Y la segunda columnita es si esa mascarilla protege al que está fuera del que la lleva dentro, ¿de acuerdo? Entonces, como ves, son muy diferentes. La única mascarilla que veis ahí es la FFP2 sin válvula y sin filtro, es la única que asegura una protección 100%, tanto tú que no contagies a los demás, como que otro que está fuera no te contagie a ti, ¿vale? Esas son las FFP2. El resto de estas que veis con filtro y que son así muy espectaculares y demás, que no son necesarias. Esas realmente sí serían necesarias para gente que tienen problemas de inmunidad, por gente, a lo mejor que tengan tumores, que tengan las defensas muy bajas, porque ellos sí se tienen que proteger de los demás, del entorno. Pero eso tiene un problema. Si tú eres médico o tú eres el acompañante de esa persona, ¿vale?, tú no estás protegido porque esa válvula no deja que las cosas entran, pero sí deja que salgan. Entonces, tú estás al lado de una persona con una válvula de esas, tú te crees que es una mascarilla muy fashion y muy buena, pero esa persona te puede estar contagiando a ti. Realmente, lo mejor a nivel poblacional de todos, de nosotros, es la mascarilla quirúrgica, que es la normal, la desechable de telilla, ¿vale? O las que hay ahora que son muy chulas de tela poniendo un filtro por dentro. Y como veis ahí, es verdad que esta mascarilla no te protege perfectamente de que tú te contagies. Pero si hacemos lo que hemos hecho todos ahora, que es llevar todo el mundo la mascarilla, tú no estás echando nada afuera, pero si tú no la echas, el que lo tiene tampoco. Llevando todos esta mascarilla, que es la más barata y la más simple, ¿de acuerdo?, pues protegeríamos a nivel poblacional, que es lo que hemos hecho. Y habría que dejar las otras, digamos, más especiales para el entorno sanitario y sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, sí tienen problemas de inmunodeficiencia, de defensas bajas por la razón que sea, ¿vale? Y luego, bueno, hay otras, pero aquellas personas que trabajen, bueno, pues o Inés, Maite, Carlos, en laboratorios de bioseguridad, hay otra serie de protecciones, ¿no? Y estas son, digamos, las mascarillas a nivel general, ¿vale? Yo no sé si, Nuria, esto responde un poquito tu pregunta de las mascarillas. Y la siguiente es para Inés, ¿no? Del agua. Sí, así es. Pasamos a Inés. Sí, no sé si querías contestar a lo de las aulas, la pregunta de las mascarillas dentro del aula. Ah, O paso ahí no lo he visto a la ahí. siguiente. No, espera, perdóname, no lo he bajado, perdón. A ver. Vale. Ah, es que no lo había visto, no había bajado. Mira, pues esa es una pregunta muy, o sea, realmente la mascarilla, en las aulas las personas van a estar, digamos, no, pues relativamente cercanos y no hay una distancia de, digamos, de pues eso, 1,5 metros, 2 metros entre unos u otros. La verdad es que en una situación digamos, de pandemia y tal, pues sí serían útiles, lo que es la mascarilla quirúrgica, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, lo que te dicen de que no serían recomendables hasta alumnos de 10 años y demás, es que, claro, todas estas cosas
todas estas recomendaciones siempre es en lo el equilibrio que hay entre lo deseable, lo factible, ¿no? Y luego el riesgo-beneficio. Entonces, claro, por ejemplo, una persona como nosotros o los alumnos que nos están escuchando de primero de la ESO, te recomiendas tomar una mascarilla y lo van a hacer, lo van a hacer. Los niños pequeños, los niños pequeñitos, es muy complicado porque probablemente no van a poder ni estarse quietos, ni entonces probablemente no es que, o sea, el mensaje de esto no es que por debajo de 10 años no hace falta, sino que probablemente es inviable mantener a muchos niños pequeñitos con la mascarilla, ¿no? Pero yo creo que esa es la historia. Pero realmente, por ejemplo, nosotros aquí en el hospital yo ahora estoy solo en el despacho, pero ahora mismo seguimos, que ya prácticamente no hay coronavirus, por los pasillos vamos todos con mascarilla y en las mini reuniones que tenemos estamos todos con la mascarilla puesta. O sea, esto durante un tiempo sí que va a estar, ¿eh? Sí que va a estar. Muchísimas gracias, Nacho. Ahora sí, Inés, te quedan tres preguntas en profilaxia. Perfecto, pues nada, voy con ellas rapidito. Carlos y Alba preguntan si el coronavirus se transmite por agua, si hay riesgo de contagio por utilizar la piscina en lugares comunes. Y es una pregunta muy pertinente porque llega el verano y todos queremos ya salir al agua, a la piscina. Yo aquí he de decir que, claro, yo no soy experta en transmisión por agua, o sea que aunque seamos científicos no sabemos de todas las áreas, pero lo que he hecho ha sido buscar información en sitios donde se han hecho trabajos científicos y con experimentos, y hay un informe del Consejo Superior de Investigación Científica específicamente eso, sobre la transmisión del coronavirus en agua. El resumen en corto es que es muy poco probable que se transmita por el agua. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque si se transmite por la tos, por los estornudos, pues claro, puede caer al agua y que hubiera virus en el agua de alguien que tose o que estornuda. Pero, por un lado, si es una piscina, pues como ya tiene cloro, ya tiene tratamiento, es muy probable que el virus se inactive rápido. También se diluye, porque aunque caiga un virus concentrado en una masa tan grande de agua, pues se va a diluir. O sea que en piscinas, en spas, en sitios donde hay otros desinfectantes, pues es muy poco probable que se transmita. En el mar, pues igual, además de que hay muchísimo agua, la sal también va a virus no sea activo. ¿Qué es lo importante? Que cuando hablemos de piscina, no solo estamos hablando de en el agua. Lo importante es mantener todas las medidas de seguridad cuando estamos alrededor de la piscina, porque ahí sí que nos podemos contagiar igual que en otro sitio. Pues si estamos hablando con los vecinos sentados en el césped al lado de la piscina, es muy peligroso. Tenemos que mantener la distancia, usar las mascarillas, no tocarnos la cara, ni los ojos, ni la boca, porque es por donde podemos adquirirlo. Y hay otro bloque de agua muy importante que serían aguas residuales, o sea, las que se generan después, ¿no?, de desechos. Sí que se ha visto que puede haber coronavirus en las heces. Volvemos, no es que yo tenga una fijación por las heces, esto es que me ha tocado hablar de ellas otra vez. En las aguas residuales, bueno, pues si están bien tratadas, pues ahí se eliminará el virus. Es verdad que se puede utilizar para detectar si hay virus o no en una población, pero normalmente se detecta si hay ARN. Eso no quiere decir que el virus ese sea infeccioso, porque como ya está tratado ese agua residual, pues nos puede servir para saber si ha habido virus, pero es muy poco probable que sea infeccioso. Únicamente dicen que hay que tener más cuidado en aguas dulces y poca agua, por ejemplo, en una poza natural. Ahí, como no hay lejía, no hay nada, ningún tratamiento y además es una cantidad de agua reducida, pues ahí podríamos tener un poquito más de cuidado. Pero en resumen, por el agua es muy poco probable y es más importante mantener la seguridad en los alrededores de la piscina, en la playa, pues en la playa no estar con los vecinos de cháchara, sino estar manteniendo los espacios asignados. Luego Héctor preguntaba que si el virus se inactiva con el calor. Y aquí volvemos un poquito a lo mismo, depende a qué le estemos llamando calor. Nosotros en el laboratorio, cuando trabajábamos con el coronavirus, cuando lo queríamos inactivar para luego inoculárselo a los animales, pues simplemente lo calentábamos, pero es un calor que estamos hablando de 60, 65 grados, pues si pones un ratito el virus ahí, pues sí, se rompe, se deshace, se degrada y ya no es infeccioso. No estamos hablando de que haya 30 grados en la calle o que haya 35, porque eso probablemente no es suficiente para que el virus se inactive.
Es verdad que con el calor viene el sol, los ultravioleta, que también en el laboratorio usamos ultravioleta súper concentrados, ponemos el virus al lado del ultravioleta y se inactiva. Pero en la calle pues no tenemos esas dosis de ultravioleta porque también serían muy peligrosas para nosotros. Entonces, la respuesta es, como decía antes Nacho, no lo sabemos todo, no sabemos seguro si el calor a estas temperaturas, digamos, de la calle es suficiente para inactivarlo. Es verdad que en verano, en un parque que haya caído coronavirus en los columpios, pues si están al sol sí que van a alcanzar los 50 o 60 grados. Entonces ese virus se va a inactivar más rápido que si es en invierno y cae y hay 20 grados, o sea, hay 15 grados y entonces el virus se mantiene. Pero, de nuevo, no es una inactivación absoluta. Por ejemplo, se sabe que a 25 grados dura 7 horas y a 38 dura 3 horas en la calle, pero siguen siendo unas cuantas horas. O sea que, en resumen, lo importante, de nuevo, es mantener las medidas de higiene, de lavarse las manos, no tocarse la cara y llevar mascarilla, porque no podemos contar con que el calor sea suficiente para que en verano se inactive si queda pues en las superficies o donde sea. Se pensaba al principio que en países más cálidos había menos coronavirus, pero ahora, por ejemplo, estamos viendo que en Brasil sigue habiendo, se dispersa similar, hay un montón de casos, entonces no es suficiente el calor. Aunque, como digo, si lo ponemos a 60 grados, pues sí. Y luego, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues yo creo que aquí resumimos un poco todo lo que hemos estado hablando constantemente. Podemos prevenirlo si desde el principio cuidamos nuestro planeta Tierra, el medio ambiente, evitamos que haya otros vectores, que haya zoonosis, y luego en nuestro día a día pues tenemos que prevenirlo con mascarillas, con distanciamiento, lavándonos las manos y no tocándonos los ojos, la nariz y la boca. Yo creo que esa es la mejor prevención que podemos hacer. Y que además se ha demostrado que funciona. O sea, por ejemplo, en Taiwán, que fueron de los primeros que tuvieron casos, están muy cerquita de China, son un país súper poblado, o sea, que podrían haber tenido una pandemia enorme y lo controlaron perfectamente porque desde el primer momento usaron mascarillas, higiene en las manos y controlaron a los primeros infectados y las personas con las que habían tenido contacto. Y no ha habido prácticamente muertos en Taiwán. Y yo creo que con esto acabamos este bloque. Muchísimas gracias, Inés. Entonces, pasamos al último bloque. Sí, muchas gracias, Inés y Nacho, por las respuestas a estas preguntas. Nos quedan solamente 2 bloques, ya son los más pequeñitos, ¿vale? El bloque que vamos a hablar ahora es sobre la posible vacuna contra el coronavirus. Entonces, os digo 3 preguntas que nos han hecho, ¿vale? Los anticuerpos en el caso del COVID-19, ¿contra qué luchan? ¿Cuerpos del COVID-19 o contra células infectadas? Es una respuesta que también nos hacía Hugo de primero B. Otra pregunta es, si una vacuna tarda en hacerse 15 años, ¿cómo van a hacer una en un año? Me encanta esta pregunta, por cierto, de Álvaro de primero A. Y la última pregunta, ¿por qué cuesta tanto buscar una vacuna? ¿Cuándo crees que van a sacar dicha vacuna? Y que si hay un rebrote del virus ya existiría esa vacuna. Son preguntas similares que nos han hecho Daniela y Marina de primero A y Nieves y Alba de primero B. Así que, pues nada, Inés, te las dejo para que las respondas. Vale, pues me quedo yo con las preguntas de vacunas. A lo mejor en vez de independientes las hago un poco unidas porque están bastante relacionadas. Vale. Y puedo hacer eso como la primera pequeña introducción sobre las vacunas. O sea, las vacunas, claramente, el objetivo que tienen es, digamos, entrenar al sistema inmunológico. Es como si mandásemos pues unos soldaditos que no son muy fuertes para que el sistema inmunológico se entrenase y así cuando llega el patógeno de verdad, pues ya está preparado y todo es mucho más rápido. Las células ya saben cómo hacer los anticuerpos que van a acabar con ellos, o hay otras células que luchan directamente como células. Entonces, ese es el objetivo de la vacuna. Aquí la primera pregunta sobre los anticuerpos en el caso del COVID, ¿contra qué luchan? Pues fundamentalmente los anticuerpos se producen frente al patógeno. Es decir, en este caso serían anticuerpos que lo que hacen es reconocer el virus, diferentes partes del virus. Normalmente la proteína S porque es la que está más expuesta y porque además es fundamental que los anticuerpos que nos van a proteger sean anticuerpos que se llaman neutralizantes, porque van a neutralizar el virus. No solo se van a unir a él, sino que van a impedir que funcione. Entonces,
tenemos un virus, por ejemplo, con su proteína S. Si hay un anticuerpo que se une a la S y con eso evita que la S se pueda unir a la ACE2 para entrar, pues lo está neutralizando, porque ese virus, al no entrar en una célula, no se va a replicar y no es infectivo y no va a tener efecto. Entonces, la mayoría de los anticuerpos se generan, como digo, contra el virus. Es verdad que también hay células, que es otra parte del sistema inmunitario, unas células que no hacen anticuerpos, sino que ellas mismas son las que luchan, las que nos defienden. Y estas células que se llaman linfocitos citotóxicos, porque matan a otras células, pues estas sí que pueden estar matando a las células infectadas. Entonces necesitamos muchas veces la combinación, ¿no?, de los anticuerpos y de estas células. ¿Qué está pasando? Que están habiendo pacientes en los que se sabe que han tenido coronavirus porque al hacer los análisis de PCR tenían coronavirus, pero luego, cuando se han recuperado, no tienen anticuerpos. Entonces, puede ser que en estas personas hayan sido las células citotóxicas las que están acabando con el virus. Y esto es también un campo de estudio muy interesante y que nos dará muchísimas respuestas también para generar tratamientos. Entonces, como veis, de todo esto, para hacer una vacuna, pues se necesita mucha información. Por eso se tarda 15 años, porque desde que se encuentra el patógeno, se estudia sus efectos en las células, su forma, por dónde entra, cómo afecta a las células. Después se trata de hacer una vacuna que primero hay que probar en animales, ¿no?, en preclínica. Después hay que hacer todos los ensayos clínicos en personas. Por eso el total puede ser 15 años. Pero en este momento, como yo os decía al principio del todo, hay laboratorios que es que llevan 30 años, pues fijaos, yo en 1990 ya estudiaba vacunas de coronavirus. En el grupo en el que yo estaba, que era el laboratorio de Luis Enjuanes, en el Centro Nacional de Biotecnología, pero ya llevaban otros 10 años. O sea, ellos llevan 40 años estudiando cómo hacer vacunas frente a diferentes coronavirus. Es decir, que ahora no partimos de cero. O sea, estos 15 años estamos ya empezando a hacer la vacuna frente a este coronavirus con todo el conocimiento que tenemos anterior. Por eso es fundamental mantener la investigación, mantener la financiación en investigación y en todos los temas, porque a veces tenemos información de cosas que no estábamos estudiando directamente, sino que nos sirven otros conocimientos para aplicarlos a las vacunas. Hay gente trabajando en nanopartículas para otras cosas que están viendo que a lo mejor para la vacuna, para los ensayos clínicos, se puede poner en una nanopartícula y va a ser más efectivo. Y entonces no tenemos que estar esperando desde el tiempo cero estos 15 años, sino que vamos como cogiendo atajos. Hay atajos que no se pueden coger, o sea, no vamos a poder acortar los ensayos clínicos porque hay una parte de seguridad que necesitamos estar absolutamente convencidos de que la vacuna no tiene otros efectos y eso necesita unos plazos para que la gente reciba la vacuna, se vea sus efectos. Entonces hay plazos que no se van a poder acortar, pero que a lo mejor en vez de 15 años, como ya sabemos tanto, como se ha secuenciado el virus a una velocidad supersónica, lo que antes se tardaba años, en 3 semanas se sabía la secuencia del virus desde que se identificó. Entonces también ha avanzado muchísimo la tecnología, tenemos ya conocimiento previo, entonces esperamos que en un año desde que empezamos, pues pueda haber ya una vacuna. Y además es que hay vacunas de tipos tan diferentes que algunas no necesitan todo el trabajo previo de montar un virus entero, sino que es coger un trocito del virus, ponerlo en otra vacuna que ya se sabe que funciona y solo hay que probar ese trocito. Entonces también con eso podemos ir acelerando. ¿Cuesta tanto? Pues porque, como digo, hay muchos pasos, desde la ciencia puramente básica, desde conocerlo, desde hacer las pruebas, los ensayos clínicos, pero yo creo que con todos los avances y también con toda la gran colaboración, como decía antes Nacho, esto ha sido un trabajo colaborativo, o sea, diferentes laboratorios de todo el mundo están aportando diferentes partes de cómo hacer la vacuna, diferente información, y ahora mismo hay muchas en marcha, algunas ya han empezado sus ensayos clínicos, o sea que a lo mejor para finales de año pues se tiene un prototipo. Otra cosa buena es que no va a haber una única vacuna, seguro, va a haber muchos tipos de vacunas, porque estamos llegando a ella por vías diferentes. Entonces, no vamos a necesitar producir de la misma tantísimos millones porque a lo mejor cada uno va a producir la suya
y las vamos a poder ir utilizando de diferente forma y en diferentes sitios. ¿Y crees que si hay un rebrote ya existirá la vacuna? Pues yo creo que lamentablemente el rebrote va a estar más cercano que la vacuna, pero como os ha contado Nacho también, ya sabemos muchas más cosas, ya sabemos parte de cómo tratarlo, hay algunos antivirales que ya están empezando a ser efectivos o algunos tratamientos como los antiinflamatorios que evitan que haya muerte y que sea tan grave. Entonces yo creo que la vacuna es más a largo plazo, pero que con la colaboración entre todos, entre científicos, entre clínicos, entre todos nosotros haciendo lo que debemos hacer, pues vamos a conseguir que el rebrote, si lo hay, esté mucho más controlado y además pues no nos afecte tanto porque ya estamos preparados y hemos aprendido muchísimo. Inés, muchas gracias por la concesión y creo que estamos a tiempo de formular las preguntas de futuro y dejar un poquito el intercambio con los alumnos, si les comemos un poco su tiempo de recreo. Sí, nos dejarán 5 minutitos, no pasa nada. Bueno, yo os hago esta última pregunta con proyección de futuro, Inés, que en principio también la ibas a comentar tú. Una de las preguntas que nos hacían Héctor y Álvaro de primero A es cuál va a ser la solución más posible para acabar con el virus y que si el año que viene volveremos a la normalidad. Y como bien dice Carlos, pues esto lo podemos enlazar con las últimas opiniones o como un poco de cierre de toda esta reflexión de todo lo que ha sido nuestra charla taller. Muchas gracias. Bueno, pues esta desde luego es una pregunta imposible porque la ciencia, como sabéis, pues nos basamos fundamentalmente en experimentos, en datos, en análisis. Entonces, prever el futuro vamos, está fuera de nuestro alcance. No tenemos la bola de cristal. Como os decía, lo que hacemos es intentar aprender de lo que hemos visto antes. El SARS-1 prácticamente ha desaparecido, ya no hay casos. Se estaba haciendo una vacuna y cuando ya teníamos prácticamente preparada la vacuna, pues se perdió el interés porque es que ya no hubo más casos de SARS. O sea que a lo mejor si conseguimos que a través del distanciamiento de las personas que ya están inmunizadas, el virus no encuentre dónde replicarse, porque si llega uno que ya tiene anticuerpos, no consigue infectarlo. Si no llegan los demás porque llevamos adecuadamente mascarilla y tenemos un distanciamiento social, pues el virus puede acabar desapareciendo porque no encuentra cómo mantenerse. Y yo creo un poco resumen también lo que decía antes, ¿no? Pues cuidemos el planeta, aprendamos del pasado, de cómo organizarnos, de cómo controlarlo y siguiendo todas estas recomendaciones esenciales para que no pase de una persona a otra. Que quizá un poco resuma también esta frase de Aristóteles que dice que las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces son los frutos. Pues es verdad que hemos pasado un periodo muy amargo, muy difícil, que estamos saliendo de él y que si conseguimos la vacuna antirretrovirales o que el virus desaparezca, pues muy dulces serán los frutos. Esto es un poco también nuestra vida científica. Nuestra vida científica hay momentos muy difíciles, estás haciendo experimentos, aquello no sale nunca nada, pero el día que sale el experimento, o sea, la emoción de descubrir, como decía Severo Ochoa, sentir eso y disfrutarlo, creo que es un lujo. Entonces animaría también a que todos aquellos que tengáis eso, preguntas, curiosidades, ganas de aprender, pues que no os dé miedo ser científicos, que os atreváis, que os animéis, que no hay que ser un genio, porque, bueno, pues lo estáis viendo, somos personas casi normales, no somos un genio, yo muchas veces lo cuento, pero es que tristemente es verdad. Yo suspendí el examen teórico del carnet de conducir, que eso no lo suspende nadie, o sea, eso debe ser hasta difícil. Bueno, y aún así he podido seguir una carrera científica, una progresión, y creo que el mejor trabajo del mundo es eso, el que hace que te gusten los lunes, que no vayas al trabajo aburrido y desesperado. Y este es un trabajo que es muy diverso, es fascinante porque siempre estás aprendiendo, siempre estás haciéndote preguntas, siempre tienes que hacer experimentos para demostrarlo. Es complicado y hay momentos difíciles, pero creo que en conjunto pues hace que nos guste nuestro trabajo y que lo disfrutemos. Muchas gracias, Inés. Excelentes conclusiones. Maribel, te dejo animar la última parte un ratito.
Bueno, animamos, a ver. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que estaban haciendo los alumnos en el chat, por ejemplo. Bueno, en el caso de Hugo decía que se había puesto una mascarilla un poquito más complicada y que al final se la tuvo que quitar porque es muy incómoda, que también es uno de los problemas de este tipo de mascarillas, pero a las preguntas que nos vamos a referir es a la que hace Marco. Dice, ¿por qué no se usa la vacuna del primer COVID que habéis comentado, del SARS-1, y luego mejorarla para este caso? Entonces, bueno, José, creo que le estabas poniendo ahí una respuesta. Vale, ponías que son virus diferentes, pero el trabajo que se ha hecho con otros coronavirus ha sido la base de lo que se está trabajando ahora, lo que estaba comentando Inés, que no se parte de cero, sino que toda la investigación previa pues nos sirve para poder ahora mismo trabajar sobre una base y que no partimos de cero para sacar una vacuna al mercado. Sí, puedo añadir, a ver, la vacuna que había para el SARS primero generaba anticuerpos o respuesta celular frente al SARS número 1. Puede ser que algún anticuerpo reconozca los dos virus, pero muchas veces son anticuerpos tan específicos que reconocen específicamente la proteína S o la proteína M del SARS-1 y no la del SARS-2, porque aunque son parecidos, no son idénticos. Es verdad que a veces sí que hay un poquito de reactividad, o sea, de protección cruzada, y a lo mejor las células que eran capaces de matar a las infectadas por SARS-1 sí que van a infectar a las infectadas por SARS-2. Y puede ser que por eso haya cierta protección en la población, ¿no? Hay algunos que sufren el coronavirus, el SARS-2, tienen unos síntomas muy leves y se piensa que a lo mejor alguno es porque los anticuerpos que ella tenía frente al resfriado común de alguna manera están sirviendo. O sea, que no es una idea descabellada que la vacuna del 1 pudiera servir para el 2, pero habría que hacerla más específica y simplemente añadirle, como dice, pero ese es un trabajo que también lleva meses, añadirle la parte específica del 2, porque hay que saber cuál es la parte más inmunogénica del 2, la que más anticuerpos genera, y luego hay que seguir haciendo todos los ensayos en clínica, porque en cuanto se cambia algo de la vacuna, pues hay que volver a hacer los ensayos en humanos con cuidado y con precisión. Muchas gracias, Inés. Bueno, chicos, mi siguiente pregunta es que yo creo que es la más importante. ¿Hemos aprendido algo más? Si queréis, podéis ponerlo en el chat. Yo creo que incluso las personas que nos dedicamos a la parte de ciencia, creo que hemos aprendido bastantes cosas y creo que ha estado muy interesante que nos hayáis podido dar un amplio abanico, tanto respondiendo muchísimo, dicen los chicos, sí, creo que es muy importante que nos hayáis dado una visión tan completa, porque sois todos científicos, pero de diferentes disciplinas, y creo que es muy importante tener ese punto de vista. Y sobre todo, que luego cuando escuchemos la televisión, las cosas que dicen, que seamos críticos con lo que se diga, que seamos capaces de decir eso no es verdad, o eso no es justo, o están ocultando información. Yo creo que es muy importante tener una base para poder contrarrestar y ser críticos con la información que nos dan, que yo creo que es lo más importante en ciencia, que muchas veces nos cuentan cosas de las que no sabemos y nos las creemos. Entonces, yo como parte de intentar transmitir esa ciencia a los alumnos, junto con Nuria, que también es del Departamento de Ciencias, creo que es una base muy importante el ser críticos con lo que nos puedan contar y tener esa pequeña base para poder contrastar información. Y chicos, pensad en pasar un verano seguro, en tener en cuenta todas las recomendaciones y, lógicamente, si queda cualquier pregunta, si me organizo con Maribel para la distribución del material también, de las presentaciones, pero si queda cualquier pregunta, por supuesto que pues a través de Maribel atenderemos a las preguntas que queden. Vale, chicos, si hay alguna cosilla más, pues lo comentáis y, por supuesto, si a lo mejor os surgen algunas dudas, como está diciendo Carlos, a lo largo de esta semana, me las mandáis y yo se las hago llegar para que cualquiera de ellos pueda respondernos. Así que, si os parece, pues damos finalizado la charla, por finalizada la charla de ayer, y voy a dar las gracias a todos los alumnos por lo bien que lo han hecho, por la cantidad de preguntas que nos han enviado, porque tuve que hacer una selección, os las estuve mandando y demás, porque de verdad que lo han hecho genial y son unos grupos con una inquietud científica muy buena. Así que, bueno, por eso ya lo hablaré con Carmen y con Nuria con detenimiento, a ver un proyecto científico un poquito más en profundidad, porque yo creo que hay que tirar de esa inquietud para poder trabajar la ciencia desde otro lugar. Así que muchísimas
muchísimas gracias, chicos. Si queréis podéis iros desconectando y nada, cualquier duda pues nos comentáis, ¿vale? Vale. Muy bien. Venga, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias Nacho, Inés, Carlos y Maite. De verdad, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo, ¿vale? Seguimos en contacto. Claro que Muy sí. bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.